Hola, buenas, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Juan Carlos Ibáñez y en esta oportunidad hablaremos el por qué elegí el formato vinilo en gustos musicales. Siempre conversando con mis amigos de barrio, de estudios, de trabajo, me decían, oye, ¿por qué sigues escuchando esos LPs antiguos? Ya pasó de moda, me decían, ¿no? Entonces, eso siempre me preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué los escuchaba realmente, no? Y para poder yo valorar mi gusto musical en este formato, el disco vinilo, me puse a pensar las comparaciones que tenía acerca de CD, acerca de cassette en un momento, y acerca de internet, ¿no? Formatos también que son muy buenos, pero al final me elegí justamente por el formato vinilo. Hay muchas razones que tengo yo. El formato vinilo es un formato antiguo, digamos, viene a ser de repente el padre, la madre justamente de los formatos musicales en el mundo. Y también hace tiempo que se han dejado de utilizar, ¿no? Al menos en nuestro país, en Perú, desde los 80 que no escuchaba yo música en discos de vinilos. Por lo tanto, la fábrica o la empresa musical con respecto a discos de vinilos desaparecieron en los fines de los 80 y en los 90 especialmente. Siempre me he hecho la pregunta, ¿no? ¿Por qué elegí escuchar música en el formato vinilo y no continué con el CD o el cassette? Para mí la música es muy importante en mi vida. Desde que tengo yo 18, 19 años, siempre me he considerado un coleccionista de música, ¿no? Por decirles que mi primer formato que yo comencé a coleccionar eran los cassettes. Los cassettes eran un material muy práctico, ¿no? En mi mochila de colegio, universidad, siempre tenía ahí unos 2 o 3 cassettes para escuchar en los Walkman, aquellas máquinas que escuchamos con audífonos de los 80 o 90, ¿no? El vinilo en esa época ya estaba, digamos, desapareciendo o estaba dejando de ser moda en nuestro país. Por lo tanto, la empresa de vinilos, de discos de vinilos, iban desapareciendo de a poco. Los 90 básicamente me dedicaba a escuchar CD, ya inicio del 2000, CDs. El formato que escuchaba era el CD, ¿no? Era el más comercial entonces, ¿no? Y los discos de vinilos prácticamente habían desaparecido en el mercado peruano. Si queríamos de repente encontrar entre comillas un disco LP, teníamos que ir hasta lugares muy específicos de música, ¿no? Acá en Lima conocemos Quilca, donde todavía se manejaba durante muchos años ese formato de vinilo. En estos últimos años, digamos, bueno, desde que yo tengo información, digamos 5 años, ha regresado con bastante importancia e interés escuchar el formato vinilo. Es tanto que los costos se han elevado justamente de estos discos. La vez pasada estuve por Quilca y vi un disco de los Beatles que hace, digamos, 3 años en el mismo lugar costaban 15 a 20 soles. He visto que están ahora más de 100 soles, ¿no? Eso quiere decir que el formato o la moda ha vuelto con fuerza en estos tiempos. Pero bueno, para poder elegir el formato de vinilo, he tenido que hacer un comparativo con el CD, ¿no? Sabemos que el CD es un formato de muy buena calidad, donde el sonido de CD es un sonido bastante limpio, ¿no? Donde no tiene la canchita como conocíamos al vinilo antiguamente, ¿no? Para personas melómanas, ¿no? Me decían que el vinil tenía un sonido como canchita, ¿no? Y eso a muchas personas le gritaba o le molestaba, cosa que a mí no me da igual, ¿no? El CD superó eso. El CD superó ese problema técnico de calidad justamente y por lo tanto la gente ya sentía feliz escuchando CDs que vinilos. También conversando con especialistas me comentaban ellos que el formato CD su tiempo de vida es aproximadamente entre 30 a 35 años. Dicen también que en ese lapso la información que está en el CD justamente va a desaparecer.
Entonces no podemos decir que el CD sea algo coleccionable, ya que en el tiempo va perdiendo su calidad y por lo tanto va a desaparecer. Bueno, es una opinión. De repente para algunos amantes del CD es lo contrario. En cambio, el formato vinilo, que está hecho de insumo de acetato, es un plástico bastante, digamos, apropiado para este formato del vinilo. Si uno tiene el mantenimiento adecuado, le da limpieza adecuada, compra tornamesas de muy buena calidad, este formato va a tener una vida bastante larga en el tiempo. Tengo discos por ahí que tienen más de 50 años y todavía se escuchan muy bien, ¿no? A pesar de que han tenido muchos años y han ido de mano en mano. Yo lo escucho de vez en cuando, ¿no? Y la calidad de ese disco es buena. Es un disco americano de Nat King Cole, si no me equivoco. Entonces, en tiempo de duración y de que es coleccionable o no, pienso yo que el vinilo digamos, le ganaría, si estamos en una competencia con CD, a CD. Pero también hay que tener en cuenta que el sonidito del scratch o canchita, como se dice en Perú, no aparece en el CD. Quiere decir que el CD en esa parte es a favor, ¿no? Tiene su punto a favor. Otra diferencia entre el formato CD y el formato vinil es el tamaño. El formato CD tiene un tamaño bastante práctico y muy cómodo para nosotros apilar o guardar discos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener una colección de 200 discos, necesito yo en vinilos, necesito yo una biblioteca de regular tamaño, un espacio mucho mayor. En cambio un CD no, un CD una cajita puede entrar más de 200 discos. Entonces en esa parte el CD tiene puntos a favor. Ahora en estos tiempos la economía también es importante. Ahora para las personas amantes al vinilo tienen que invertir un poco más porque es un formato que a diferencia del CD es más caro. Su producción de repente es un poco más caro en costos que el formato CD. Otra diferencia que hace que entre CD y el vinil es justamente la presentación del álbum. Por ejemplo, tengo acá dos álbumes. Un álbum. El cantautor chileno Fernando Viergo. Este es el CD, ¿no? Este CD tiene como 15 años que lo compré, ¿no? Simple nada más. El tamaño y la información es pequeña. Si hacemos un comparativo con el LP, acá tenemos el de Fernando Viergo. Miren el tamaño y la presentación. El arte de la presentación del vinilo es superior al arte de la presentación de un CD. De repente es uno de los motivos fuertes por los cuales yo elijo escuchar la música en vinilo. Los especialistas han dicho de que el vinilo presenta un sonido intrínseco, quiere decir un sonido que está presente en todos los discos de sonido y justamente se percibe. Si tú lo escuchas detalladamente vas a ver que hay un sonido bien profundo, un sonido vago. Eso no se presenta en el CD, ¿no? El CD superó ese problema. Entonces, ¿por qué elegir el disco de vinilo? Una de las razones más fuertes todavía para elegir mis gustos musicales en vinilo es el concepto de álbum. Cuando yo compro un CD, o cuando compraba un CD, perdón, me iba directamente al hit o al tema que me gustaba. Entonces, como el CD es digital y es fácil llegar al tema que te gusta, con unos simplemente toques en tu equipo sonido llegabas al tema y del todo el álbum del CD solamente escuchamos en gran mayoría de veces 2 o 3 temas. Cosa que no se puede hacer en el disco de vinilo. En el disco de vinilo, porque no es cómodo justamente encontrar esa canción, tienes que escuchar todo el disco. Eso hace que entiendas un poco más la manera de pensar del autor, entiendas mejor justamente el sentido de ese álbum.
Eso para mí es uno de los motivos muy fuertes en los cuales yo elijo justamente el disco de vinilo como colección, como algo de coleccionable. Pero bueno, es un mundo bien complicado justamente el tema de gustos musicales o gustos de formatos musicales en el mundo, ¿no? Cada persona tiene diferentes puntos de opinión y se respeta, ¿no? Este video justamente quiere dar a conocer mi forma de pensar, ¿no? No quiere decir que sea justamente lo 100% correcto, no, es solamente mi forma de pensar. Mi forma de pensar por qué prefiero yo el gusto del disco y vinilo que otros formatos. Y para complementar este pequeño video, voy a enseñarles algunos discos de vinilo que de mi colección, de mi pequeña colección todavía, en las cuales hacen que el gusto sea mayor todavía. Vienen a ser las tapas, ¿no? Como delante lo comenté. Acá tenemos el Thriller de Michael Jackson en versión americana. Miren la presentación de este álbum. Es Gatefold, ¿no? Bueno, acá es un poco difícil porque lo he pegado con el glande para conservarlo más, ¿no? Bueno, mi forma de pensar. Y lo bonito de este álbum es que es Gatefold, se abre y vemos como un póster, ¿no? Esto me encanta de coleccionar discos, ¿no? La presentación. Este es americano. Uno de los últimos discos que he comprado, el de King Crimson, el Rey Carmesí. Miren la tapa, el arte que tiene este disco, ¿no? También es Gatefold, ¿no? Suena muy bien este disco. King Crimson, muy recomendable a aquellos amantes del rock progresivo. Tenemos a Kansas, también en Gatefold. Bueno, ya hemos visto este disco. El famoso Sgt. Pepper, también en versión Gatefold. Una reedición muy bonita. Este disco de Tina Turner en vivo. El disco no está en buenas condiciones, tiene rayas muy profundas. Pero lo que me gusta de este disco justamente porque viene información importante. Viene una revista prácticamente del disco, ¿no? Las revistas son importantes, accesorios muy que valora más el disco o al coleccionista de discos. Al Tarkus de Emerson Lake Palmer, un discazo para los amantes también del rock progresivo. El Tarkus, me encanta el álbum. O el famoso La trilogía de Emerson Lake Palmer, también es un disco de razones más todavía para ser coleccionista de discos de vinilo. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi pequeño video acerca de por qué elegí el gusto de ser coleccionista de discos de vinilo. Será hasta otra próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao.